Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. Sin dudas, en lo que va de 2025, si hay algo que ha sido noticia constante en nuestro país y en todo el mundo de forma general, es toda esa incertidumbre en torno al mandato del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, quien desde el pasado 20 de enero comenzó a hacerse sentir en todo el globo terráqueo, con cada ley que llevar a cabo o medida que ponga en práctica. Por algo no es quien ahora mismo gobierna una de las principales potencias mundiales y cada paso que dé llega a vibrar en cualquier rincón de nuestro planeta, sea para bien o para mal. Evidentemente Cuba no se escapa de esa realidad y en este video les traemos un resumen de todo lo que ha acontecido hasta este minuto. ¿Más crisis para el pueblo cubano o la luz al final del túnel? Hoy, mientras caminamos una vez más las calles de la ciudad capital para mostrarles en vivo nuestras realidades, pasaremos lista de todo lo que hemos mencionado hasta este segundo. Recordemos cómo Trump desde el día 1 de su mandato comenzó con el endurecimiento de medidas, como es el caso de regresar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Como dato, les cuento que Cuba llevaba 4 años en esa lista desde que el mismísimo Trump la incluyera en el 2021. Esta está conformada por 3 países más, que son Corea del Norte, Irán y Siria. Ahora bien, se dice que los países designados enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, la obstrucción de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global. Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países. El marido trabaja. Otra medida que tienen los cubanos, entre otros latinos, en constante agonía es la eliminación de la aplicación CBP One, que permitía a migrantes, incluyendo muchos cubanos, gestionar citas para solicitar asilo en los Estados Unidos. Miles de migrantes que esperaban reunirse con sus familiares en Estados Unidos se quedan ahora en un limbo legal y humanitario tras la cancelación de sus citas. CBP One era la única vía legal para tramitar el ingreso a este país. Se preguntarán, ¿qué impacto tendrán estas medidas en las familias cubanas? La excarcelación de prisioneros políticos negociada bajo la administración Biden parecía un paso hacia un diálogo más abierto.
Sin embargo, con esta nueva política, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos enfrentan un camino aún más complejo. Otro hecho triste que ha sucedido en todos estos días es precisamente relacionada con la app de CBP One, la eliminación del programa Parol para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Créanme que era algo tan anhelado por muchos cubanos dentro de la isla, pues era la vía más factible por al menos casi 3 años para poder emigrar directamente y de manera legal desde Cuba hasta los Estados Unidos. Y sin dudas, con este programa se lograron beneficiar y unir muchas familias cubanas. Tristemente, muchos se quedaron a la espera de su llamado. El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que marcó el fin de la política Catch and Release. Esta política permitía liberar a migrantes indocumentados mientras se resolvían sus casos en tribunales. Bajo la nueva directriz, los migrantes serán detenidos hasta su deportación, con la creación de fuerzas especiales interinstitucionales para localizar a los migrantes en todo el territorio estadounidense, incluidas las ciudades santuario. Y sobre este tema creo que es importante hablarles ya sobre todo lo que se sabe respecto a la base naval de Guantánamo. Trump afirmó que quiere ampliar hasta 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses. El nuevo zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró a la prensa que el centro de detención de Guantánamo solo albergará, y cito, lo peor de lo peor. Aunque hay poca información pública disponible sobre la instalación, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, IRA, una organización sin fines de lucro, afirmó en un informe haber entrevistado a varias personas que pasaron por el centro de detención. Y cito, estos refugiados están detenidos indefinidamente en condiciones similares a las de una prisión. No tienen acceso al mundo exterior y están atrapados en un sistema punitivo operado por el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional y otros contratistas privados, con poca o ninguna transparencia o rendición de cuentas, apuntan en el documento. A los detenidos se les niega las llamadas telefónicas confidenciales, incluso con sus abogados, y son castigados si se atreven a compartir relatos de malos tratos. Además, las familias con niños y los adultos son confinados regularmente en sus habitaciones durante semanas seguidas, dijo la organización. Estos refugiados permanecen allí hasta que un tercer país acepta su repatriación.
Por otro lado, vemos la aprobación de la orden ejecutiva destinada a limitar el alcance de la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos, afectando, entre otras personas, a muchos cubanos, argumentando que esta no se extiende automáticamente a todas las personas nacidas en el país. La orden redefine la interpretación de la 14ª enmienda, que establece, y cito, todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Según el texto, la ciudadanía por nacimiento no aplicará a hijos de madres indocumentadas ni a aquellos nacidos de padres extranjeros con presencia temporal legal en el país, como turistas o estudiantes. La orden entrará en vigor para personas nacidas 30 días después de su emisión. Hasta aquí todo un resumen de los acontecimientos más relevantes que se han llevado a cabo durante los primeros días de 2025 respecto al mandato del presidente Trump. Como ven, esto es más que nada un video informativo sin opiniones al respecto ni comentarios. Por eso ustedes son los que van a enriquecer al mismo, dejando en la parte de los comentarios lo que creen al respecto sobre el tema, que siempre los estoy leyendo. Gracias como siempre por ver el video hasta el final y ayudaría mucho este proyecto compartiéndolo con un amigo, dejando un me gusta y suscribiéndose a este canal para más contenido. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.